Presentamos a Vasily Kandinsky, pintor ruso representante del arte abstracto, de la abstracción lírica y el expresionismo. Su influencia en el desarrollo del arte del siglo XX se hizo aún mayor a través de sus actividades como teórico y profesor entre 1922 y 1933 de la Bauhaus en Dessau, Alemania, donde continuaría hasta poco antes de su disolución. Vasily decía que cualquier creación artística es hija de su tiempo y, la mayoría de las veces, madre de nuestros propios sentimientos. Pero, ¿qué es la Bauhaus? Fue una de las academias de arte, diseño, artesanía y arquitectura más emblemáticas de la historia y de las más importantes del siglo XX. La primera escuela de arte orientada en aspectos filosóficos y pedagógicos abría sus puertas en 1919 y la cerraría unos años después por los nazis. Sin embargo, ese poco tiempo de actividad lo utilizó de sobra para dejar su huella en el mundo artístico. Esta casa de estudios sentaría las bases y normas de aquello que hoy conocemos como diseño gráfico y diseño industrial. Antes de la Bauhaus, ambas especializaciones no existían y asimismo tampoco los profesionales que las despliegan. Se convirtió en todo un referente de la arquitectura, arte y diseño, tomando un rol socialmente diferente a nivel imagen por medio de la fotografía. Uno de esos grandes referentes fue Alexander Rodchenko, quien lo manifestó en su movimiento Nueva Visión. Decía que si se desea enseñar al ojo humano a ver una forma nueva, es necesario mostrarle los objetos cotidianos y familiares bajo perspectivas y ángulos inesperados. Rodchenko marcó un estilo propio que lo identifica con el movimiento constructivista que se estaba viviendo en la época. Pero, volvamos a la Bauhaus. Parte de su manifiesto proponía la recuperación de los métodos artesanales en la actividad constructiva, elevar la potencia artesana al mismo nivel que las bellas artes, e intentar comercializar los productos que, integrados en la producción industrial, se convertirían en objetos de consumo asequibles para el gran público. Durante su periodo de actividades atravesó tres importantes etapas. La primera etapa es la fase idealista, expresionista y de experimentación de formas, productos y diseños. Walter Gropius, arquitecto y profesor que introdujo una pedagogía que aunaba el estudio del arte con el de la tecnología, planteaba unidad arte-artesanía. Decía que arquitectos, escultores, pintores, todos debemos volver a la artesanía, pues no existe un arte como profesión. No existe ninguna diferencia esencial entre el artista y el artesano. El artista es un perfeccionamiento del artesano. Cuando la escuela se trasladó a Dessau, Gropius proyectó e ideó una Bauhaus que reflejara sus esperanzas para la educación, con un estilo emergente que influiría para siempre en la arquitectura. En ese tiempo, los talleres se regían por una jerarquía medieval: maestro, oficial, aprendiz, y el aspecto pedagógico se regía por el curso preliminar de Morjoli Nagy, artista húngaro y profesor del taller de metales de la Bauhaus. Como pintor y fotógrafo, desarrolló un arte no figurativo y construyó sus obras a partir de elementos puramente visuales. Además de desarrollar escenografías, vestuarios teatrales y diseños de posiciones, realizó publicidades para almacenes Werbung, las fiestas temáticas de Bauhaus, las especializaciones, el trabajo en equipo y de cooperación. La segunda etapa fue de cambios y consolidación. Pretende abandonar el estilo medievalista e interrumpir la unión entre arte e industria. En esta etapa, la metodología se basaba en la investigación de la esencia y el análisis de la función. Se abogaba por un arte comunal basado en la idea y no en la inspiración, y se realizaron gran cantidad de objetos y trabajos gráficos. Se incorpora el estudio de la tipografía de la mano de Bayer, eliminando elementos decorativos para resaltar sus funciones comunicativas. La tercera y última etapa, debido a las presiones del gobierno, Morjoli Nagy abandona la escuela y 2 años después, Gropius deja la dirección en manos del suizo Heinz Meyer, quien luego fue sucedido por Ludwig Mies van der Rohe, reconocido arquitecto alemán, quien al ingresar a la Bauhaus tuvo como prioridad una enseñanza artesana, técnica y artística, como propósito integral. La Bauhaus, mediante estas reglas, se convirtió en una escuela de arquitectura que contaba con algunos talleres, dejó de ser productora y de admitir contratos. Aquí se produce un periodo de integración donde crean talleres de fotografía, plástica y psicología. Con la llegada de los nazis a Dessau en 1932, vino el cese de la ayuda financiera por parte del gobierno. La escuela se trasladó a Berlín hasta que fue ordenada su clausura en 1933, debido a que era considerada por los nazis como una escuela con tendencia socialista y judía, lo cual generó que sus miembros debiesen refugiarse en aquellos países
en los que el nazismo no era dominante. Luego de 1933, en Estados Unidos, parte de sus ex integrantes formaron la nueva Bauhaus, donde se desarrolló una continuación de esta reconocida escuela hasta la Guerra Fría. Estas etapas de experimentación, crecimiento del arte, la ciencia y la tecnología se desarrollaron en un contexto histórico de guerras que afectaron tanto a las grandes potencias como al resto de los países en el mundo. Finalizada la Primera Guerra Mundial con la firma del Tratado de Versalles, Alemania queda derrotada y el poder económico deja de estar en manos de Europa y pasa a manos de Estados Unidos y Japón. Esta guerra ocasionó una reacción en manos de los artistas que ponían en tela de juicio el sentido de la guerra, publicando manifiestos, panfletos y proponían un giro de pensamiento basado en un consejo de trabajo para el arte. La Bauhaus creció en paralelo a la historia de Weimar, la primera república de Alemania donde se elaboró la Constitución Democrática. Y de igual forma, Walter Gropius fundó la escuela, y en ese entonces expresaba: "Esto es más que una guerra perdida. Un mundo ha llegado a su fin. Debemos buscar una solución radical a nuestros problemas". La causa inmediata de la Segunda Guerra Mundial fue la agresión de las tres potencias por el descontento del Tratado de Versalles, donde los países intervinientes fueron 6 grandes potencias europeas: Gran Bretaña, Francia, Rusia, Austria-Hungría, Italia y Alemania. Los años de guerra fueron objetivo para influir en las masas a través de la propaganda política, como recurso persuasivo y técnica de composición semántica. Sirvió como base para la propaganda, siendo esta la herramienta para las nuevas innovaciones del diseño. El diseño gráfico a lo largo de la historia ha sido pieza clave en el desarrollo de las campañas propagandísticas. En ese tiempo, el cartel pasa a ser una pieza preponderante en la evolución del diseño, donde se utilizaba la imagen como lenguaje icónico y se componía por medio de la forma, contenidos y bloques tipográficos sencillos. La forma estimula la rápida retención del contenido, lenguaje icónico testimonial, más precisamente lo que aportó la fotografía en esos tiempos, donde la Unión Soviética toma un papel protagónico ante las clases obreras y campesinas y las nuevas exigencias culturales. El cartel ruso se destacó por ser audaz, con conceptos simples y estilo vanguardista. Entre sus mayores referentes se encuentra Lisinski, quien propone nuevos modos de uso de los códigos convencionalizados por la rutina en lo que se refiere a texto, uso y manipulación fotográfica. Asume el papel de protagonista internacional de la obra colectiva en el campo de la comunicación social de la Unión Soviética. También se destacó Rodchenko, quien bajo la influencia de Malevich y Tatlin creaba series de premisas formales, como la superficie plana, la línea y la mancha. Sus mensajes eran claros, ya que muchos de los que veían los carteles eran analfabetos. Los mismos contenían letras grandes, flechas que dirigían la vista del lector, técnicas de collage y fotografías de vanguardia. Por otro lado, el cartel alemán no fue innovador. Se utilizaban códigos comerciales e industriales. Durante el periodo del Tercer Reich se creó una nueva estructuración comunicacional y de rearme ideológico, por medio del fotomontaje, fotografías en blanco y negro, iconografía y sintaxis con la tipografía futura. Se caracterizó en las artes plásticas por su carácter monumental, su propósito propagandístico hacia el gran público al que iba dirigido, su realismo y su seguimiento de modelos de arte clásico, todo lo cual ha permitido definir su estilo con las denominaciones de realismo heroico y realismo romántico. El propio Adolf Hitler es directo responsable de la imagen gráfica utilizada por el partido nazi, el símbolo de la enfebrecida prepotencia étnica, militar y exterminadora del Tercer Reich. Pero, ¿quién fue Adolf Hitler? Fue un político y militar alemán, canciller desde 1933 y Führer de Alemania desde 1934 hasta su muerte. Transformó la República de Weimar en el Tercer Reich y gobernó con un partido único basado en el totalitarismo y la autocracia de la ideología nazi. Escribe la función del cartel político en Mein Kampf. Debe atraer la atención de la masa, sin tratar de educar a aquellos que ya están formados o a aquellos que se esfuerzan en saber. En su mayor parte, sus defectos deben apuntar a las emociones, y solo de forma limitada al llamado intelecto. El cartel más famoso de la historia está antes de la llegada soviética. El I Want You for the US Army, del tío Sam en 1917 en los Estados Unidos. Este cartel fue dibujado por James Montgomery Flagg.
que buscaba recabar soldados para la Guerra Civil Americana de principios del siglo. El Führer representaba como nadie la prosperidad que quería vender a través de la imagen. El ministro Joseph Goebbels ordenó utilizar las últimas técnicas en búsqueda del realismo. De hecho, el propio cartel del partido nazi fue diseñado por el propio Hitler. Clasificamos los carteles de la época en reclutamiento, bonos de guerra, producción y rol de la mujer. Acompañado del cartel se suma el cine, como instrumento de propaganda y medio de comunicación más eficaz, produciendo arte para un público en masas y pasa a ser muy utilizado por el partido nazi. Con el 70% de la masa de gente analfabeta, el cartel, el cine y la fotografía jugaron un rol muy importante en la comunicación. El caos posguerra produjo el exilio europeo hacia Estados Unidos, donde grandes empresas periodísticas iniciaron este proceso, como por ejemplo Walter Thompson, con su agencia de publicidad multinacional. Mediante este movimiento surge el Departamento de Especialistas, donde se encontraban figuras como el redactor de texto publicitarios y el director artístico, el cual planteaba una estructura colectiva emisora de mensajes con la ayuda de la ciencia. Hay una mayor eficacia de los métodos industriales. Estos reorganizan, racionalizan y optimizan los procesos de producción. Estas dos figuras importantes conforman lo que hoy llamamos marketing. Sentimientos en el consumidor a través de los cuales la argumentación publicitaria puede penetrar en la conciencia de los mismos. En los años 60 se hace uso de las metáforas y las retóricas creativas en anuncios comerciales. Hay una persuasión colectiva y conocimiento del proceso comunicativo, lo cual produce efectos sociológicos, culturales y psicológicos. Pero, ¿en qué se relacionan estos avances con el exilio europeo? Hubo un primer éxodo. La insuficiente profesionalidad de los diseñadores americanos de la época y la enorme demanda que las agresivas fórmulas de venta estaban generando permitió que los primeros profesionales europeos emigraran a Estados Unidos, tras el desastre de la Gran Guerra, y sean aceptados, generándose un núcleo impulsor que más tarde sería el diseño gráfico americano. Europa, en la búsqueda neutral de la comunicación, más los recursos del arte, tiene un aporte cognitivo que ayuda a pensar e intelectualiza el diseño americano, que se basa en la necesidad de comunicar a cambio del consumo. Lo bello y lo útil, encarnación de la forma y función. Durante el segundo éxodo europeo se suman individualidades, escuelas y tendencias que contribuyen a intelectualizar el diseño gráfico y su proceso de elaboración de proyectos. La diáspora bauhausiana arraigó en diversos puntos de Estados Unidos. En paralelo, Rusia se destaca como potencia industrial. Uno de los referentes de la época fue el diseñador ruso Brodovich. Y Paul Rand, constructor de un diseño nacional propio y humor en el diseño publicitario. Diseños de autor en IBM, envases, embalaje de decoración, marcas, logotipos, identidad corporativa, editoriales como la revista Vogue versus Harper Balzac. La búsqueda de comunicación y la consolidación del diseño americano propiciaron la formación de las llamadas agencias, las cuales le dieron cuerpo a los Estados Unidos como primer potencia del diseño gráfico. Surgen las boutiques creativas, son agencias medias como alternativa de las macroagencias. Para ser más específicos, en Europa se formó un estilo gráfico peculiar en cada país. Un lenguaje visual característico a partir de sustratos ideológicos, culturales, tecnológicos o políticos del momento. Tenían urgencia por reconstruir los países afectados por la guerra. Un ideal futurista y dadaísta, velocidad, ruido y caos. El diseño gráfico comenzó a utilizarse como una especie de alianza europea contra el monopolio americano, desarrollando la fusión técnica-ciencia para persuadir a las masas. La caída del cartel da lugar a las vallas lumínicas y carteles de neón que estaban al servicio de las grandes multinacionales y los medios de comunicación como la televisión. Por un lado, en Francia predominó el cartel en las calles por más de un siglo. Las revistas periodísticas divulgaban sus modelos de diseño gráficos en grandes fotografías, ilustraciones y figurines a todo color. Se trataba en especial el de publicaciones femeninas, Vogue, Elle, Jardin, Desmode. Algunas de ellas todavía existen. En Inglaterra se lanza la línea Penguin Books, fundada en 1935 por Allen Len.
querían fabricar libros de calidad a precios bajos. El producto más destacado son sus emblemáticos libros de bolsillo. A principios de los 60, Inglaterra es exploradora universal de artículos para jóvenes. Nace el estilo pop en torno a las figuras populares como los Beatles y la película Yellow Submarine. Suiza no se vio involucrada en ninguna de las dos guerras mundiales, lo que le confiere una situación privilegiada en el desarrollo económico y social. Con una estructura pedagógica proveniente de la Bauhaus, recicló los movimientos culturales y vanguardistas que interrumpió el nazismo. El diseño comienza a ser un acontecimiento social, ya que el Estado se hizo cargo de la comunicación publicitaria vial y el poder económico estaba en manos de las empresas multinacionales como los laboratorios y las empresas químicas. Si Suiza tiene algo para presumir en el mundo del diseño, esto sería el diseño de la aclamada tipografía helvética y sus 21 series. Este es el pasaporte internacional del diseño suizo. El diseño italiano tuvo mucha influencia de Alemania y Suiza, y logró un estilo distintivo de métodos rígidos y tecnológicos. Destacamos el uso de la tipografía helvética en la gráfica comercial de las empresas Pirelli y Olivetti. El diseño gráfico trata de utilizar la técnica para superar con ella el límite impuesto tradicionalmente por los materiales. Es una dialéctica extensa, experimental y creativa. El exponente más importante es el holandés Bob Nuda, quien contribuye al estilo italiano con la señalética del subterráneo de Milán. Polonia llegó a convencer al poder de que potenciar la creación de un buen diseño gráfico es añadir valor cultural a la ideología auspiciante, pese a la capacidad de lucha contra sus condiciones desfavorables debido al nazismo. En Alemania, luego de las catástrofes ocasionadas por la Segunda Guerra Mundial, hubo un declive cultural y tuvieron que generarse nuevas tendencias con una gran influencia de Estados Unidos en lo político y económico. Esto da paso a que las agencias de diseño americanas se establezcan en el país. El estilo alemán se concreta en 1950 con Old Eicher, miembro fundador de la escuela Ulm, un centro pedagógico, filosófico y doctrinológico que aspiraba a renovar el prestigio de Bauhaus en la industria y el comercio. En la Ulm, con Gibbon Siepe y el argentino Tomás Maldonado, dieron mayor profundidad disciplinar y profesionalismo que los americanos. El método convertido en un estilo, le dieron a la imagen identidad y un aspecto global. Maldonado, pintor y diseñador industrial argentino, fue conocido por su considerable influencia en el pensamiento y la práctica del diseño, además de ser considerado como uno de los principales teóricos del llamado enfoque científico del diseño. Afirmaba que, si bien la Bauhaus había introducido una categoría nueva y evolucionaria con su estética racionalista de la producción industrial, esta última fue vista más tarde como un problema de forma, que debía ser resuelto artísticamente. Durante ese periodo, la Argentina aspira a integrarse a las naciones modernas y al cultivo de actividades artísticas y comunicativas. Surgen diseñadores independientes e instituciones culturales. Pero regresando a la nación alemana, luego de la guerra salió a flote bajo la guía de su líder Adenauer y el impulso monetario del llamado Plan Marshall. ¿De qué se trata este plan? Es un programa estadounidense de ayuda financiera para la reconstrucción de los países devastados durante la Segunda Guerra Mundial. Las hermanas Inge, junto a Old Eicher, fundaron la Escuela Superior de Diseño en la ciudad de Ulm en 1955. Contrataron a Max Bill, ex Bauhaus, como primer director y encargado de proyectar las instalaciones. Bill era el principal exponente del movimiento de la Gute Form, en español Buena Forma, una nueva postura en contra del styling, la cual es una filosofía de diseño con énfasis en hacer un producto atractivo para los consumidores con el fin de venderlo, oponiéndose al funcionalismo y con el objetivo de incrementar las ventas. Maldonado incorporó a la escuela de Ulm nuevas disciplinas científicas y técnicas, como la biónica, la ergonomía y la metodología. Postulaba que la escuela de Ulm quiere señalar el camino a seguir para lograr el más alto nivel de creatividad y a la vez señalar cuál ha de ser la finalidad de esa creatividad, indicar cuáles son las formas que han de ser creadas y cuáles no. En los años 50, los docentes de la HFG, Schutlot y Eicher hacen una aportación decisiva a la elaboración de las líneas de los productos de la firma Braun. De ahí se desarrolla el estilo Braun,
constituyen un formidable banco de pruebas para la concepción de la Gute Form como alternativa al styling. El estilo Brown era una síntesis formal que eliminaba todos los detalles innecesarios y se centraba en ordenar los elementos esenciales. Esto se refleja también en el color casi inevitablemente blanco y negro. En todos los diseños de Brown, cada uno de los elementos estaba equilibrado y unificado con los otros, manejando una composición de volúmenes sencillos, de líneas nítidas y una apariencia de solidez y estabilidad, que le daba una fuerte sensación de orden. A partir de 1968, la Ulm fue cerrada e integrada a la Universidad de Stuttgart, como Instituto para el Diseño Ambiental. En 1972, la institución cerró sus puertas definitivamente. A medio camino entre arte y tecnología, entre vanguardia y artesanía, entre compromiso y testimonio, surge una forma comunicativa llamada ciencia de la hermenéutica. Esta ciencia de la explicación e interpretación enfrenta dos principios creativos: la arbitrariedad e intuición creativa, también llamado natural, donde lo importante es el producto final, y la filosofía científica, como lo son el análisis y la verificación, también llamado conceptual, donde importa el proceso. Lo único que salva al diseño en todo su proceso histórico es el diseñador que sepa interpretar el mundo que lo rodea, con la mayor precisión e ingenio posible. Algunos diseñadores han divulgado con satisfacción la ayuda de la tecnología electrónica, como Tomás Maldonado junto a Guy Bonciepe con un sistema de señalización y creación de símbolos para programador para la empresa Olivetti. A diferencia de la dinámica histórica que ha englobado a los diseñadores en tendencias, el profesional tecnológico es ajeno al estilo. El éxito del profesional hoy en día deberá medirse por su facultad en saber interpretar el mundo que lo rodea con la mayor precisión e ingenio posible. Como conclusión, podemos decir que la búsqueda de un desarrollo de la sociedad en su conjunto ha empujado a grupos de diseñadores que, en colaboración con otros profesionales e instituciones de carácter oficial, han generado esfuerzos que apuntan a formar la base material de nuestra cultura. Innovar es siempre una aventura hacia lo desconocido. Por esto mismo es necesario revisar los hechos del pasado que nos muestran aciertos y errores, para así dar un paso hacia adelante, ya que el verdadero futuro no es aquello que aún no existe, sino aquel que está en nuestro presente.